Buenas noches, chicos. Vamos a empezar, por favor, ya con la clase, con la tutoría del día de hoy. Entonces vamos a generar clases con objetos que puedan ir heredándose cada uno de los procesos. Entonces, para eso les voy a visualizar la siguiente pantalla para poder ir entendiendo cada uno de los casos que nosotros tenemos y poder ir visualizando. Entonces, es importante que ustedes identifiquen cuáles son los ejercicios y cada uno de los enunciados. Entonces, aquí, por ejemplo, les dice diseñar e implementar en Java una clase para trabajar con triángulos isósceles. Para ello, definir las variantes de ejemplos mínimas que requieren proporcionar métodos de consulta, un método constructor e implementar otros métodos para calcular el perímetro y el área de un triángulo. B, implementar en Java un método que a partir de una matriz de triángulos devuelva el área del triángulo de mayor superficie. Entonces, si ustedes aquí se dan cuenta, solo me va a permitir cuál es mi clase padre, es los triángulos. Y puede ser el triángulo isósceles que va a generar los constructores o los atributos. Digamos que para los triángulos se necesita conocer el área, la longitud, digamos, el alto, ¿sí? La altura, y esos son mis atributos. Cada uno de estos atributos van a generar cada uno de los procesos. ¿Qué procesos va a tener? Es el constructor y los métodos de calcular el perímetro y área. Es importante que al momento de ir identificando cada uno de los procesos, identifiquen qué se necesita contemplar, cuál viene a ser mi clase principal y cuál viene a ser mi proceso secuencial. Entonces, para eso yo tengo que generar mi proyecto. Y en mi proyecto, importante para crear, digo archivo, un archivo, proyecto nuevo, Java Application, y le coloco el nombre. El nombre es el con el que voy a trabajar. Digamos, programa, ejercicio 1, ¿ya? Y voy a realizar los procesos. Aquí hay que ir identificando el enunciado. Cada uno de los enunciados que le está colocando hay que irlo referenciando. Dice que vamos a trabajar con una clase llamado triángulos isósceles. Entonces, en la clase triángulos isósceles, yo voy a generar esta clase mediante un paquete de clases, ¿ya? Y aquí voy a crear la clase, nuevo Java clase. Entonces digo clase, triángulo, isósceles, ¿ya? En esto yo le voy a crear los atributos, ¿ya? ¿Qué atributos necesito? Como aquí me dice el enunciado que no tiene que ser un valor estático, ya directamente sé que voy a trabajar con variables dinámicas. Entonces digo public, doble, ya, altura, punto y coma, ya, vamos a hacer el de la altura y la altura y el ancho, public, doble, ancho, punto y coma, ya. Entonces yo aquí genero mi proceso, ya, de desarrollo. ¿Y qué me pide? Me pide que definir variables de mínimas que requieran para proporcionar los métodos de consulta. Entonces, ¿qué método me pide? Para calcular el perímetro y el área de un triángulo, ¿ya? Entonces, el área del triángulo a base por altura sobre 2. Entonces, aquí le puedo poner base, ¿ya? O ancho, o el valor que yo necesite. Ahora, una vez que también me pide crear un método constructor con los atributos necesarios. Entonces yo le doy clic derecho, insertar,
¿ya? Y de aquí yo le digo constructor, le digo que seleccione de todas y generar. Ya tengo mi constructor que estoy cumpliendo. Ahora me permite generar el perímetro y la área. ¿Ya? Entonces yo tengo que calcular el perímetro y el área por 2 metros. Entonces yo le digo public, void, método de perímetro, ya, abro, cierro, paréntesis. ¿Y qué deberá ingresar? Aquí deberá ingresar lo que es la altura y la base. Entonces digo doble altura, coma, doble base. Entonces yo puedo generar de esa manera, indicándole que en un doble perímetro, supongamos, ¿no? No es que altura por base, es mi perímetro, punto y coma, por 2, ya. Y esto lo debo de imprimir, system.out.println y le coloco el perímetro es igual, ya, más mi perímetro, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo que devuelva el perímetro para realizar un proceso? También lo puedo hacer. O directamente de lo que tengo la altura. Entonces yo puedo decirle así de esta siguiente manera. Public void, método de perímetro 2, y que no ingrese nada y que automáticamente lo que tenga mi objeto de realizar el proceso. Entonces para eso lo que voy a necesitar es generar los get y set. Entonces voy a dar clic, insertar este setter de los dos atributos y ya se generó el proceso, ¿ya? ¿Para qué? Para ir de ir desarrollando. Es decir, doble perímetro va a ser igual al get, altura, abro, cierro, por mi get base. Es decir, lo que tenga altura por lo que tenga base por 2. ¿Ya? Y lo hago la impresión directamente. System.println, entre comillas, perímetro 2 es igual más mi perímetro, punto y coma. Entonces generé dos procesos diferentes, o sea, con la misma acción, pero con obtención de otros métodos por defecto. Ahora, una vez que tenga de esta manera, el otro método que me pide es calcular el área. Entonces, para calcular el área, yo tengo que identificar que aquí me dice crear un método a partir de una matriz, devuelva el área de mayor superficie. Entonces, yo necesito que retorne esa área para poder hacer el cálculo. Entonces, yo le digo public doble método de área, abro, cierro, y hago mi proceso. Entonces yo aquí le digo, en un doble A va a ser igual a mi get base por mi get altura, todo esto en paréntesis, ya, dividido para 2. Entonces aquí ya genero mi proceso y hago mi retorno de A. ¿Por qué hice aquí que retorne la variable? Porque, ya, aquí el segundo método me dice que verifique cuál es el que tiene mayor superficie, cuál es la área mayor. Entonces yo tengo que decir de todas las áreas que yo voy generando, voy a ir almacenando en una matriz. Entonces, ¿cómo almaceno en una matriz? Se recuerda que para poder generar matrices tengo que utilizar otro componente e ir verificando. Pero supongamos que ya tengo la información, yo le digo public, voy mayor área, ¿ya? Abro, cierro y que tuviera que ir comparando. Si mi método de área, lo que me retorne, es mayor a un número que tenga, digamos, mayor área, entonces, ¿qué tendría que decir? System.out.println
la área mayor o la área de mayor cantidad es, y supongamos que aquí es mi método de área. Abro cierre. Les pongo eso es un caso hipotético que ya se tiene. ¿Qué método área? Yo tendría que declarar cuál es mi dato base. Entonces digo public doble método de área es igual a 5, supongamos. Entonces, si es mayor a 5, pues voy a realizar mi proceso. Si no, caso contrario, debería ser, si no es, solo le estoy dando con 2 números, ¿no? Si se dan cuenta. Si método de área es mayor a esto, al número ingresado, el método área es el mayor. Pero si no, caso contrario, ¿cuál sería? Que de vez de el mayor no sería el método área, sino la variable MA. Entonces yo puedo decir o el método o la otra acción. Siempre estoy comparando solo con 2 atributos que está realizando el proceso, pero que cumple la acción dependiendo de la consideración que yo coloque. Ahora, ¿cómo pruebo? Aquí me dice implementar la clase y llamarlo. Ahora sí, dentro de mi programa, en mi página principal, yo creo un objeto. Este objeto lo creo con C, triángulo, y objeto de triángulo isósceles es igual a new C triángulo y abro, cierro, punto y coma. ¿Qué me va a pasar aquí? Que me va a pedir que importe la clase para poderla llamar. Pero como este objeto me pide, o este constructor me pide la altura y la base, yo tengo que colocar, digamos que la altura es 7 y la base va a ser de 4, ¿ya? Entonces ahí sí puedo decir que a mi objeto, punto, yo deseo obtener el método del perímetro 2, o deseo mi objeto TI punto método de área, el mayor, ¿sí? O deseo calcular el de área, bueno, dependiendo de los métodos que yo desee trabajar, método área, me área, y voy llamando a las clases que yo requiera. ¿Ya? Entonces aquí, si yo llamé solo a este método área, yo ejecuto, ¿qué va a pasar? Que aquí automáticamente el perímetro me va a dar y el área mayor va a ser de 14. ¿Cómo le dices que el área por diré, la altura por el área sobre 2 le hizo la comparación? Entonces, como me salió 14, 14 es mayor que 5. Entonces, me salió que la área mayor es 14, ¿no? Y ahí generé el proceso. Entonces, aquí automáticamente, aparte de que generé el método, generé la comparación que yo requerí. Y llamé a la final solo un método, no los 2. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos? No sé, dudas, inquietudes. No. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente dice realizar un diagrama de clases que está incompleta, representarlo mediante un programa, ¿no? Esta versión va a partir de la clase producto e incluir los métodos para acceder al producto. Entonces, si se dan cuenta, el producto tiene una relación con el encargado, con el cliente con el encargado y los clientes corporativos y particulares. Entonces, aquí tenemos toda una clase, todas unas clases para poder referenciar. Y yo les decía que vienen así de esto los atributos o las clases que van a identificarse para poder generar los objetos. Entonces, una vez que identifiquemos, tenemos que ir creando cada una de ellas. Entonces, vamos a crear un nuevo programa, Java Application, siguiente, y le pongo programa ejercicio 2. ¿Ya? Entonces, aquí voy a dar clic derecho, nuevo, Java Package, paquete de clases,
y empiezo a crear mi clase. ¿Cuál es la primera que voy a crear? Nuevo Java class, la clase producto. ¿Ya? ¿Ya? La clase producto tiene sus atributos. ¿Qué atributos tiene? El identificador, que puedo decir que sea public, y id, punto y coma, public, doble, el costo. ¿Ya? ¿Qué me pide aquí? Me pide que genere los métodos para acceder al mismo de la información. Entonces yo puedo manejar e insertar uno, que es el constructor de estos dos componentes, y dos, generar el componente que es el toString de estas dos opciones. Entonces de aquí, ¿qué me va a permitir? El uno, crear el objeto, y el toString me va a permitir visualizar el objeto. Cuando le puse el toString, automáticamente me está retornando el valor. Entonces, si yo hago de esta manera, yo quiero ejecutar esta clase, les voy a poner C, producto, objeto de producto, es igual a new, C, producto, abrir y cerrar paréntesis, punto y coma. Necesito importarle la librería y yo le digo que a este le voy a crear con el indicador 1 y con el costo 45.67. Luego le digo a mi objeto P, system.out.println, objeto P, puntito. Si yo ejecuto en este momento, ¿qué va a salir? Va a salir lo que se retornó. 1 y el costo 47 que yo le consideré en esta parte del identificador. ¿Qué pasa si yo no le coloco las llaves y las dejo así solo en vacío? ¿Va a reconocerme? Sí, porque solo lo que las llaves me va a permitir es poder agruparle los contenidos y la visualización, pero al final cumple con el proceso. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué pasa si yo genero otra clase? Supongamos que va a ser nuevo Java, Java class, y voy ahora a generar la C cliente. ¿Ya? C cliente va a tener dos atributos, que va a ser public, string, nombre, punto y coma, public, string, dirección, punto y coma. ¿Ya? Entonces, si yo deseo aquí, genero mis constructores. ¿Cómo genero? Clic derecho, insertar constructores, seleccionar y generar. Ahora, pero necesito otros dos clases que van a heredar. Entonces voy a generar clic derecho, nuevo Java class, ahora C, cliente, corporativo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo le coloco aquí el extend C cliente? ¿Ya? Me va a pedir que añada el constructor por defecto del C cliente, pero aparte yo digo que necesito un public doble o public string, depende, bueno, del atributo web. Y ahora sí, con estos atributos deseo que clic derecho, insertar, genéreme un constructor de este objeto con esa opción, que aparte de que tenga la cuenta, salga el nombre y la dirección del cliente. Eso es cuando yo hago la herencia de este cliente. Ahora, ¿qué pasa si creo uno nuevo? Java class, ahora le voy a poner C, cliente, particular. ¿Ya? Y a esta le digo que implemente la clase CClient. Les decía que al momento de implementar me va a pedir que
convierta el C cliente también en conversión. Entonces, si yo le hago esto, ¿qué pasó? El C cliente está generado y aquí él me pide la extensión, no solo el implemento, ¿ya? Para poder generar. Entonces, lo más recomendable es con el extend, agrego mi extensión, ahora agrego mi variable que me faltaría y tarjeta numérica, punto y coma, y ahí sí genero mi constructor. Entonces doy insertar, constructor del método con las otras opciones y se va generando. Si ustedes se dan cuenta, aquí los métodos ya se cuenta en cada uno de ellos. Entonces, si yo colocara aquí en ese cliente un método adicional, por ejemplo, public, voy, pago, abro, cierro y supongamos, ¿no? Que el pago es de la siguiente manera. El pago digo que es un doble, P es igual a mi sueldo base. No, pongamos a un valor de cuenta de 400, bueno, el valor por 2. Ya, entonces de aquí le digo system.o.println y aquí le pongo la P que se va a imprimir. ¿Este método le va a heredar a las otras clases? Pues sí, yo les puedo heredar. Por ejemplo, le voy a poner insertar código y necesito generar el proceso toString o delegar algún proceso. Ya, por ejemplo, delegar significa asumir algún proceso por defecto de este atributo que se encuentran aquí las acciones. Pero si yo quisiera llamar el pago en un método, yo directamente puedo colocarle el super punto, ¿cómo se llamaba? Pago. ¿Ya? Y aquí automáticamente me generó el proceso de pago y el método que se encontraba integrado. Entonces voy generando las opciones y voy realizando los procesos. Es muy importante que ustedes vayan identificando el enunciado con la gráfica que nos contiene o nos está realizando. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Preguntas, chicos, ¿estamos claros? Hemos realizado varios ejercicios que les voy a poner, que van a ser similares para la evaluación del primer parcial. A partir del día de mañana se va a activar ejercicios en la plataforma. Entonces, ustedes en la plataforma van a encontrar ejercicios y que lo puedan subir en lo que es la que dice evaluación del primer parcial. Aquí, en la parte que dice actividad de evaluación parcial, aquí van a subir los ejercicios. Se va a activar para que lo realice miércoles y jueves, ¿sí? Para que lo puedan enviar en esta plataforma. Posterior a esa fecha no se abrirá porque se va a calificar y se entregará las notas a más tardar el día viernes en la noche mediante reunión de Zoom. Si no se alcanza, el día lunes les llamaré a explicarles y entregarles las notas. Pero como les indico, chicos, ya para mañana se va a realizar tipo de ejercicios como les hemos hecho similares a estos.
para que lo generen y lo vayan trabajando. Los ejercicios, sí, les pido que lo realicen cada uno de ustedes. No se copien o no se pidan prestado porque al final no van a entender. Entonces sí les pido, chicos, que lean, que revisen, que analicen el ejercicio para que puedan entregar. Entonces eso es muy importante. ¿Dudas o inquietudes? Chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud? Verán que ya mañana damos evaluación parcial. ¿Alguna duda, inquietud? Ingeniera, buenas noches. Yo tengo una duda. Digan. ¿Cómo exportamos el programa de Java? A mí se me ha complicado mucho exportarlo. Para poder subir, para poder enviar. Sí, para poderlos enviar. Ya, yo tengo aquí mi proyecto, pero yo no sé dónde se guardó. Entonces voy a dar clic derecho, propiedades, y aquí me va a indicar en qué carpeta se encuentra. De programas NetBeans, el ejercicio. Ya, aquí ya les dice dónde se encuentra. Entonces aquí voy a mi disco local de a NetBeans proyectos y aquí va a estar mi proyecto. Entonces cuando ya tengo aquí, lo que yo voy a hacer es clic derecho, ya, añadir a WinRAR, ya, añadir a WinRAR, así cualquiera de los dos, voy, coloco a mi Gmail, ¿sí? A mi Google Drive, voy a la opción que dice aquí, Drive, y aquí en la carpeta que yo voy a trabajar, que yo tenga de mi carrera, por ejemplo, aquí tengo de este periodo, de la asignatura, ejercicios, y es de ejercicios de la unidad 2, 3 o 4, donde yo lo haya colocado. Una vez que ya tengo aquí, tengo mi archivo comprimido y lo arrastro hacia la carpeta que tengo de mi Drive. Una vez que yo lo arrastre, ya se subió esta carpeta, ¿ya? Entonces, como ya se subió, le doy clic derecho en esta carpeta, obtener enlace, voy a la opción que diga aquí, cualquier persona con el enlace, ser lectores. Copio ese enlace y supongamos que ese archivo es el que se encuentra aquí en la plataforma de mi plantilla, lo doy y le doy un enter o un espacio y ya se encuentra. Que yo dando control clic, ¿a dónde me va a redireccionar? Al drive que se encuentra de mi ejercicio. Y este es el que yo me voy a descargar. Yo como revisor descargo esta actividad y voy a revisar que en su proyecto al ejecutar se va a realizar los procesos del ejercicio. ¿Estamos claros? Sí, ingeniera, gracias. Ingeniera, muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniera, muy buenas noches. Sí, buenas noches, diga. Una pregunta, disculpe, lo que pasa es que yo tenía entendido que el día de mañana nos tocaba evaluación de matemática, cosa que se nos va a complicar, yo creo. No, no es que me van a dar, o sea, la evaluación va a estar activa todo desde el día de mañana hasta el día jueves. O sea, no es que vamos a estar, les pongo, digamos, a las 8 de la noche van a entrar y van a rendir la evaluación. No. O sea, yo les voy a dar el enunciado mañana y ustedes a partir de mañana van a poder realizarla hasta el día jueves. ¿Sí? Hasta medianoche del día jueves. Van a poder realizar y van a poder enviar. Pero no es de que mañana se van a sentar 8 de la noche o 7 de la noche a rendir mi evaluación. No, les voy a dar esa oportunidad para que ustedes puedan rendir y desarrollar el ejercicio en el momento que ustedes puedan. ¿Estamos claros? Ingeniera, pero, o sea que no vamos a tener un tiempo determinado para realizar la evaluación, sino que vamos a tener, por decir, un día. Eso es lo que trata de decir. Exacto. Ajá, por ejemplo, yo mañana en la mañana les voy a dar los ejercicios. Ya. Entonces, estos ejercicios ustedes van a rendir o a más tardar hasta la tarde yo les voy a enviar.
ustedes puedan rendir, desarrollar el ejercicio hasta el día de mañana, hasta el día jueves, y poder enviar en la plataforma que se encuentra aquí, enviar el ejercicio y ustedes van a poder generar. ¿Sí? Entonces, eso les pido que lo realicen. No les voy a dar un tiempo predeterminado en esta ocasión, porque les iba a tomar una evaluación teórica práctica. Sin embargo, lo que más se podría decir es importante que ustedes aprendan es a programar. Y eso es lo que tenemos falencias. Si yo les tomo ejercicios teóricos, no nos vamos a complicar en no aprender la parte práctica. Entonces, por eso en este momento lo que vamos a hacer solo es ejercicios prácticos. Entonces, ahí sí les pido que lo realicen porque a la final van a tener que entregar todos esos ejercicios. No es solo uno. Sí tengo un aproximado de 3 ejercicios por estudiante para que lo vaya a realizar. Entonces, les voy a decir, por ejemplo, les voy a dar un banco de ejercicios, digamos, del 6, de los cuales ustedes van a poder escoger 3, ¿ya? Y de los 3 realizan los ejercicios. Entonces, eso para que lo contemplen. ¿Estamos claros? No sé si preguntas, inquietudes. Y una pregunta, ingeniero. ¿Los ejercicios toca hacer en el programa y de ahí subirle capturas o cómo? Me van a enviar el programa, el enlace, y como les he pedido, capturas del ejercicio. Entonces, por ejemplo, ejercicio 1. Supongamos que este es el ejercicio 1. Capturo la pantalla, ¿sí? La copio aquí y le pongo la captura más el enlace de mi drive de mi ejercicio. Voy, ejercicio 2, capturo de pantalla y el enlace del ejercicio 2. Capturo la pantalla y ejercicio 3. Les pongo un ejemplo. Y esto enviarme mediante la plantilla de entrega de actividades a la plataforma. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? Entonces yo a más tardar les doy los ejercicios para que puedan realizar y puedan rendir. Cualquier duda o inquietud me lo realizan. Si les pido que revisen los ejercicios que hemos hecho, les pido que revisen las grabaciones, ya se encuentran subidas, solo me falta de ayer y hoy subirlas. Ah, no, las de ayer ya subí, la de hoy sería la que me falta y de ahí estarían subidas las actividades. Entonces cualquier duda o inquietud para que lo puedan realizar. En esta semana ya terminamos el parcial y arrancamos con la unidad ya 4 el día jueves, ¿no? Entonces, por favor, chicos, para que revisen, lean antes de contestar y de realizar los ejercicios, revisen bien, ya porque ya se va a activar evaluaciones que prácticamente son de conocimiento. Ya viene la parte gráfica que también ustedes deberán conocer, entonces es muy importante que ustedes identifiquen esta parte de programación que es muy importante para el desarrollo de la carrera, ¿no? Entonces eso, chicos, cualquier duda o inquietud me escriben por interno, pasen bien y nos vemos el día jueves. Hasta luego, chicos.